Salinas de Gortari, porque en este periodo es cuando se agudizan las políticas neoliberales, se buscan profundizar. Y en 1992 se llevan a cabo una serie de reformas que permiten la entrada paulatina de capitales privados a la industria eléctrica. Y entonces, paulatinamente van abriéndose las empresas paraestatales, que son en su caso Pemex del petróleo y la CFE de electricidad, a inversión extranjera. Yo creo que hubo un proyecto inconcluso que intentaron hacer de privatización completa, que no lo lograron llevar a cabo. Yo estoy convencida por la tradición histórica que ya platicamos, los artículos constitucionales que nos rigen, pero sí avanzaron muchísimo hasta el punto en el que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se llevaron a cabo una serie de reformas llamadas reformas estratégicas, y ahí intentan ya hacer como el ejercicio más importante de privatización. Fue entonces que en nuestro país entraron compañías extranjeras a la distribución de gasolinas. Y bueno, lo que observamos más recientemente fue el intento de revertir esta tendencia de privatización de estas industrias, y a eso es a lo que en el presente le llamamos soberanía energética. Desafortunadamente, la reforma que se intentó pasar por el presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanzó la mayoría calificada, pero lo que sí sucedió fue la nacionalización del litio, que es importantísimo porque lo que nos está planteando es un proyecto a futuro de un mineral que va a ser estratégico para la creación de energías a futuro y a largo plazo. Entonces, el proyecto está sobre la mesa, y otra cuestión que ya habías tú tocado es el de las energías renovables, las energías verdes, que le llaman. Yo digo que no existen las energías verdes, porque eso es un mito, es un nombre que le dan para que puedan ser vendidas como y acogidas por un público que crea que son ecológicas. Y bueno, de ahí tenemos muchas reflexiones. Pero es que bueno, más que un público, o sea, también podría pensarse en cómo lo han hecho también las empresas privadas para justificar la manera en la que están generando y procesando las energías. Sí, claro. A mí me gustaría decir que justo por qué pensar que es tan malo que las empresas privadas sean los que administran los recursos, ¿no? O los que los generan. Y obviamente porque piensan en intereses personales y no los de la población, ¿no? O sea, eso me parece sumamente importante para entender también, pues, de dónde se están yendo las ganancias y dónde están repercutiendo las cosas negativas, ¿no? Que obviamente es en el territorio nacional o es para los pobladores mexicanos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la soberanía energética también nos sirve para cuestionar esto de las energías verdes. En el caso del litio, ¿cómo se va a generar el litio? ¿Cómo se va a administrar el litio? O sea, creo que son cosas en donde tenemos que estar atentos, porque yo también digo, bueno, es que tal vez, yo tampoco creo que existan las energías verdes, ¿no? Tal vez deberíamos de enfocarnos en lo que consumimos, qué tanto consumimos, a quiénes consumimos, o sea, también ser autocríticos en este papel de ciudadanos que tenemos. Me parece sumamente interesante, y creo que también la historia nos sirve para ir haciendo conciencia de qué podemos hacer. También esto que decíamos de la Constitución, del artículo 27, hacia dónde vamos, quiénes van a tener el poder de los recursos mexicanos, ¿no? Eso me parece muy importante. Que estamos hablando de que en el momento neoliberal cambia la escena internacional y las empresas transnacionales van a tener un conglomerado de otras tantas empresas y van a ejercer un poder tal que tienen su propia cartografía del mundo. No estamos hablando de cualquier cosa, que tenemos empresas que abiertamente dicen que apoyan o que pueden apoyar a golpes de Estado en función de minerales como el litio. Trátese del caso de Bolivia, trátese también del caso de México, ¿no? ¿Qué se podría tener de esas empresas, o qué tanto, por ejemplo, existen pugnas entre los mismos países de la región por recibir o no las inversiones extranjeras, y qué tanto se les concesiona, se les perdona el daño ambiental, se les perdona los impuestos? Claro. Hay cuestiones laborales que se pasan de largo. Quisiera solo decir que entonces no es que sea un odio a los extranjeros, sino a las empresas, empresarios extranjeros, que incluso hay que poner el panorama mundial y ver también qué pasa con otros recursos, ¿no? Como lo que está pasando en República Democrática del Congo, que también con el cobalto, ¿qué pasa? O sea, no era un odio a los extranjeros, solo que... Oigan, ¿y dónde mirar en este momento, ya para cerrar, sobre la soberanía energética en nuestro país? Bueno, a mí me gustaría mucho puntualizar algo, ¿no? También, que es que
a ver, es que es muy importante que el país tenga el control, o sea, que la nación, que el pueblo tenga el control de estos energéticos, ¿no? Porque siguen siendo una parte esencial de nuestra economía y pensar en transitar hacia otros modelos, ¿no? Hacia otras fuentes también, ¿no? Que nos enriquecen y demás, pues es pensar en un proceso muy a largo plazo, ¿no? Que debemos ir dando pasos hacia allá, debemos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Debemos ir hacia otras fuentes porque al final lo que nos queda es este sistema, ¿no? Porque Lisa Simpson tenía la razón, ¿no? Todo este sistema está mal, o sea, al final de cuentas, si pensamos en estas energías renovables, pues hablamos también de que el problema no es tanto de cómo consumimos, bueno, el problema en realidad es cómo consumimos, cuánto estamos consumiendo, ¿no? Cómo es que estamos viviendo y también que pues bueno, al final estamos en este capitalismo voraz, ¿no? Que nos recuerda mucho a ese primer colonialismo, ¿no? En el que pues estos grandes imperios sacaban los recursos naturales y dejaban los estragos. Los Simpsons tenían la razón. Esa es una de las conclusiones de este espacio para no olvidar. ¿Ustedes qué piensan? Díganos a través de nuestras distintas redes y nos encontramos aquí en el siguiente capítulo.